Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 6. ¿Cómo surgió el problema social? Los momentos problemáticos en la dialéctica de las diversas naturalezas se definen como los períodos de un salto cualitativo en la acumulación cuantitativa, mientras que las teorías del orden y el progreso describen los momentos de transformación como intervalos muy breves. Las teorías del caos hacen hincapié en la centralidad de la situación caótica, quedando el orden y el progreso como momentos limitados. Los pensamientos sobre la continuidad del entorno caótico y las ideas que abogan por la continuidad del progreso han mantenido ocupada a la razón humana. Mientras que hay quienes piensan que la razón humana, como un espejo, reflejaría la realidad, hay otros que creen que el origen de toda razón se encuentra en el ser humano. No es difícil identificar las interpretaciones universalistas y relativistas en estos pensamientos. Para abordar estas cuestiones de forma más concreta, es necesario definir y tratar la cuestión de la razón social. Por lo tanto, mi análisis hasta este punto, el trabajo de base que proporciona una comprensión más profunda, es una introducción al origen del problema social. A lo largo de la historia, todos los avances intelectuales importantes han surgido durante uno de estos dos periodos. Cuando las cosas van bien dentro del sistema, la prosperidad social es satisfactoria y no hay grandes problemas. Se producen avances intelectuales. El pensamiento, que es de naturaleza progresista, trae prosperidad, no da lugar a problemas importantes e intenta infundir confianza en la gente. Habla de su permanencia, considera que los problemas son fortuitos y temporales. Se centra sobre todo en la primera naturaleza y no quiere ocuparse de la naturaleza social. El pensamiento durante otros periodos, cuando el sistema está desbordado, no puede seguir como hasta entonces y se consume en problemas. Se preocupa generalmente por la segunda naturaleza. Es durante estos periodos cuando proliferan las nuevas búsquedas religiosas y filosóficas. La solución a los problemas se busca en nuevas ideas, nuevas religiones y nuevos planteamientos filosóficos. El transcurso de la intelectualidad durante los períodos prósperos y en los problemáticos, con sus grandes saltos intelectuales, puede observarse en todas las civilizaciones. En el período de gran prosperidad de la sociedad sumeria, asistimos a un gran avance en el pensamiento mitológico, que ha influido en todas las grandes religiones, filosofías, ciencias y escuelas de arte. No hay grandes religiones, filosofías, ciencias o escuelas de arte que no se hayan visto influidas por el surgimiento del pensamiento sumerio. Del mismo modo, el salto intelectual que se hizo en la antigua Grecia también estuvo ligado a un período de prosperidad. La tierra fértil de Mesopotamia era el corazón de la prosperidad sumeria, mientras que en Grecia el salto intelectual era el resultado de la tierra fértil de ambas orillas del Egeo. Mientras que los sumerios desarrollaron una magnífica mitología, en Jonia se impuso el pensamiento filosófico. Se produjeron avances de magnitud revolucionaria tanto en la ciencia como en las artes. Una oleada similar de prosperidad en Europa dio lugar a un gran salto intelectual, que en el siglo XVI tuvo una repercusión mundial. Cabe destacar que las revoluciones intelectuales observadas durante los 3 períodos de prosperidad comenzaron con debates sobre la primera naturaleza. Sin embargo, cuando la prosperidad se ralentiza y estallan las crisis, empiezan a predominar los debates sobre la segunda naturaleza, y las nuevas ideas incitan a una nueva incursión. Algunos pensamientos añoran el pasado, cargados del recuerdo de la prosperidad y el orden anteriores, mientras que los vanguardistas se quejan del desorden y la gravedad de la crisis y producen ideas utópicas. Hablan abundantemente de nuevas formas sociales. El resultado de toda esta búsqueda es la formación de numerosas sociedades. Surgen diversas formaciones sociales como comunidades religiosas y confesionales, nuevos clanes tribales emergentes e incluso naciones, como en el ejemplo europeo. Si abordamos la historia como la historia del pensamiento, vislumbraremos los problemas sociales y percibiremos las enormes dimensiones de estos problemas en la sociedad actual. Intento que mi pensamiento no se sitúe en el marco de las ciencias sociales eurocéntricas. Soy consciente de la necesidad de pensar con independencia de las ciencias sociales occidentales. Hay quien subestimará tal enfoque y dirá que no es digno de las ciencias sociales, pero eso no tiene importancia. Las ciencias sociales eurocéntricas desprenden un hedor a dominación, o dominas o te dominan. Lo que necesitamos, sin embargo, es ser sujetos democráticos y compartir las cosas igualitariamente. La ciencia social europea es, en esencia, liberalismo, es decir, ideología, pero ha ocultado tan bien esta realidad que incluso ha tenido el poder de asimilar el pensamiento de sus mayores oponentes, valiéndose de su propio y destacado eclecticismo. No me queda más remedio que desarrollar un enfoque analítico distinto si no quiero ser víctima de este eclecticismo. Sin embargo, mi postura no es antieuropeísta. El antieuropeísmo también forma parte del pensamiento eurocéntrico.
Desarrollo mi posición discerniendo cuáles de nuestros valores son universales, porque Europa puede encontrarse en Oriente y Oriente puede encontrarse en Europa. Muchos valores europeos reflejan el estado actual y más desarrollado de nuestros propios valores. La mayoría de las veces, los más anti-europeos se convierten en los defensores más retrógrados del liberalismo europeo. Encontramos muchos ejemplos de ello en la práctica del socialismo real y los movimientos de liberación nacional. Marx y Engels desarrollaron un concepto de socialismo científico para dar solución al problema social de su tiempo. Creían férreamente en él. Pensaban que habían determinado el problema al concebir el capitalismo como un sistema. Por tanto, cuando llegara el momento de construir el sistema socialista, estaban seguros de que encontrarían la manera de hacerlo, hasta el punto de creer que el socialismo científico que habían desarrollado lo garantizaba. Pero la historia transcurrió de manera diferente. Los utopistas anteriores habían tenido expectativas similares, y también Lenin esperaba de la Revolución rusa resultados diferentes. Muchos revolucionarios y revolucionarias franceses también se sintieron terriblemente decepcionados. La revolución devoró su propia descendencia. Las profundidades de la historia rebosan de ejemplos similares. No cabe duda de que quienes querían resolver el problema ostentaban un compromiso pleno y eran conscientes de lo que hacían. Sin embargo, era evidente que había algo erróneo o incompleto en su experiencia de definición y análisis del problema social. Dadas las enormes desviaciones y la evolución contraria en la práctica, como se ha subrayado con frecuencia, la cuestión no es la falta de esfuerzo o de rebelión y guerra, pues las hay en abundancia. Creo que la definición y la solución del problema social debe abordarse con cautela. Si sabemos aprender de la experiencia y respetar la memoria de las grandes heroínas y héroes, cada paso que demos estará sin duda plagado de las lecciones aprendidas de ellos y cargado de un profundo respeto. Definición del problema de la sociedad histórica. En los 2 primeros volúmenes de mi defensa, me centré en el poder en general y en el monopolio capitalista del poder en particular. Aunque esos libros puedan tener carencias, considero que logro demostrar que el sistema de civilización central constituye una línea. Lo importante era presentar los puntos claves para su desarrollo. Identifiqué los problemas y analicé la acumulación de poder, incluida la creciente acumulación de capital y cómo se desarrolló. Cuando estaba escribiendo esos 2 volúmenes, aún no había leído El Sistema Mundial de André Gunder Frank. Lo que había hecho era contar de manera diferente lo que se cuenta en esa antología. Yo me inclinaba por vincular la solución a otro sistema, es decir, a la civilización democrática. Si escribiera esos libros ahora, tal vez podría dar argumentos más minuciosos, pero por respeto a la historia es más valioso dejarlos como están. Abordaré el problema social en una sección diferente. Mi objetivo no es presentar una historia del poder y el monopolio ni debatir la solución democrática. Intento abordar el problema social en el plano teórico con la influencia de la experiencia práctica, a modo de contribución a la solución del problema. No es que no haya abordado esta cuestión hasta ahora. Lo he tratado por partes, pero sería más instructivo abordarlo de forma global. La cuestión de cómo definir el problema social invita a la reflexión. Algunas corrientes de pensamiento se fijan en la pobreza social, mientras que otras consideran que el problema social es no tener Estado. Sin embargo, hay quien piensa que la debilidad militar es la cuestión clave, o que los errores del sistema político, la economía o la degeneración moral son el núcleo del problema. Quizás no hay ningún ámbito social que no se considere problemático. Puede que haya algo en cada uno de estos puntos de vista, pero no reflejan la esencia del problema. En mi opinión, tiene más sentido presentar el problema social como la alteración de la dinámica fundamental de la sociedad. Yo considero que la sociedad privada de ser sociedad es el problema fundamental. La primera cuestión es la existencia de valores que determinan una sociedad y que conciben y construyen una existencia social. Me refiero al aspecto que llamamos de existencia en sí. La segunda cuestión gira en torno a los desarrollos que no permiten que esta existencia sea ella misma y destruyen su base. Cuando estas 2 cuestiones se combinan, se genera un gran problema social. Veamos un ejemplo. Una glaciación eliminó a todos los clanes durante un periodo primigenio. Eso no fue un problema social. Los desastres naturales ocurren independientemente de la voluntad humana. Para ser considerado un problema social, el problema debe ser creado por mano humana. Incluso el problema ecológico debe definirse como un problema social cuando es el resultado de la actividad humana. Por lo tanto, para definir minuciosamente el problema social, debemos tener en cuenta las fuerzas que desentrañan y destruyen la sociedad desde sus cimientos. El monopolio del capital y el monopolio del poder están a la vanguardia de estas fuerzas. Son esencialmente fuerzas que se dedican a dañar los cimientos de la sociedad usurpando la plusvalía. En adelante, me referiré a estos 2 monopolios como el monopolio. Definir el estado libre de problemas, normal y natural de la sociedad, también arrojará más luz sobre la cuestión y contribuirá a nuestra evaluación en curso.
Independientemente del nivel y la forma de una comunidad, si una sociedad puede definir libremente su propia estructura moral y su política, entonces podemos llamarla sociedad normal o natural. También se le puede llamar sociedad abierta o sociedad democrática. Dado que me centraré en la solución que propongo en secciones posteriores, permítanme subrayar que la solución que presento no es una sociedad totalmente liberal ni totalmente socialista, tampoco una sociedad de Estado-nación, ni sociedad acomodada o basada en el consumo, ni industrial u orientada a los servicios. Cualquier clasificación de la sociedad de este tipo es en gran medida especulativa. Estas categorías definitorias no tienen equivalente en una sociedad real. Sería más exacto llamarlos atributos relacionados con la sociedad. En este sentido, privar de estas cualidades fundamentales a una sociedad basada en la política libre y la moralidad puede considerarse el principio del problema. El monopolio es la fuerza que desencadena el problema y también hay que delimitar su alcance. Se forma un monopolio cuando la plusvalía, ya sea acumulada de forma privada o por el Estado, se acumula a nivel agrícola, comercial e industrial. Sin duda, la tríada inicial dentro del monopolio, que constaba de sacerdote, más hombre fuerte, más jeque, era jerárquica. Cada uno de ellos se beneficiaba del monopolio de manera proporcional al poder que ostentaba. Este monopolio triádico acabaría fragmentándose en diversas instituciones a lo largo de la historia. Cada una de estas instituciones experimentó a su vez nuevas decisiones, pero sobrevivieron hasta nuestros días, aumentando constantemente su influencia en una creación en cadena continua. Hay que tener siempre presente el carácter de continuidad y de acumulación de la historia del monopolio. El sistema de civilización central es a la vez la causa y el efecto del desarrollo continuo del monopolio. Hoy, el modo de pensar de la modernidad impone una terrible presión temporal y lo ahoga todo en un ahora comprimido. Pero ese ahora es a la vez la historia y futuro. La masacre de la historia por parte de la modernidad, al imponer esta forma de pensar, no es en vano. Es mucho más fácil gobernar una sociedad desvinculada de la tradición según los deseos del gobernante. La historia del monopolio es particular por su manera intensa, continua y expansiva de formarse. Mientras que el monopolio crea su historia de esta manera, también considera esencial hacer que todas las comunidades en todas las sociedades carezcan de historia. Es decir, su disolución y colonización son de suma importancia. Para este fin, crea estructuras científicas, filosóficas, religiosas y mitológicas y trabaja para socavar la moralidad de las comunidades y dejarlas sin capacidad de hacer política. Utilizamos el concepto de monopolio en términos económicos, militares, políticos, ideológicos y comerciales, porque la plusvalía se reparte en estas esferas. Puede tomar diversas formas y puede tener diferente proporción, pero la esencia es la misma. Siempre según su relevancia en el momento concreto, quien tenga papel de responsabilidad en la eficiencia económica podrá tener voz y voto en el reparto de la plusvalía. En ocasiones, tendrán este papel los militares, la clase política, los ideólogos o las camarillas de mercaderes. Utilizar conceptos generales como clase y Estado puede desdibujar la realidad. El monopolio desempeña un papel más claro, es la empresa explotadora y opresora. La formación de clase y de Estado que hay detrás tienen un valor derivado. Surgen en un plano secundario. La construcción de la ciudad es el tercer surgimiento del monopolio. La ciudad se erige como sede de monopolio para ejercer la opresión y la explotación. Se confabula con el templo para dotarlo de legitimidad ideológica. La ciudad, tal y como se desarrolló históricamente, apareció ante todo como el núcleo del templo, el cuartel general militar y las estructuras habitacionales, palacios, de la burguesía. Podemos llamar a estos círculos urbanos explotadores burguesía. Las masas circundantes desempeñan el papel de sirvientes domésticos, como segundo anillo alrededor del núcleo de los castillos. Se les podría llamar la clase esclava. En la historia podemos encontrar numerosas fortalezas y murallas, y eso es la prueba más clara de que el monopolio tiende a la estructura urbana. Los factores que originan el problema social son las estructuras de la ciudad, la clase y el Estado que surgieron en torno a la esencia del monopolio. En cierto sentido, la historia de las civilizaciones es la expansión de esta tríada a través del tiempo y el espacio. La lógica es simple. Cuantas más posibilidades de plusvalía hay, más crecen los monopolios, cosa que lleva a que se construyan nuevas estructuras urbanas, de clase y estatales. Simultáneamente, las estructuras básicas dan paso a las tradiciones estrictas. Los relatos de las ciudades, las tradiciones estatales y las historias dinásticas son un tema de narración recurrente. Aquellas personas inteligentes y con talento oratorio proporcionan la legitimidad ideológica diaria necesaria, como el ejército del ulema. Casi no hay lugar para nuevos cuentos de hadas o parábolas. Desde la construcción de dioses, dioses de la ciudad y dioses de la guerra, hasta la creación del demonio y los genios. Desde los retratos del cielo y el infierno hasta las epopeyas literarias.
No hay ámbito en el que no se haya inventado algo. Las estructuras que inducen miedo, como los mausoleos, palacios y templos, así como los teatros y estadios construidos con el excedente de trabajo humano, son como la demostración de poder del monopolio. Parte de la tradición monopolista consiste en erradicar pueblos, tribus, ciudades o aldeas enteras con toda su población, excluyendo a los cautivos que puedan resultar útiles en horribles guerras. Además, cualquier cosa de valor económico ya figura en el libro sagrado del monopolio como botín de guerra santa. El tipo de civilización que se desarrolló con la influencia del monopolio tras la revolución agrícola resultó en la tríada, ciudad, clase y Estado. Esto es relevante para nuestro examen del surgimiento del problema social y las preguntas en las que debemos centrarnos son: ¿era inevitable la transición de la sociedad neolítica a la civilización, es decir, las fases de desarrollo también llamadas sociedad esclavista, feudal y capitalista? ¿Había manera de que la sociedad neolítica hubiera podido pasar a un estadio superior sin una urbanización basada en la clase y el Estado? Si es así, ¿por qué no ocurrió? Aunque tales preguntas abordan lo hipotético, no dejan de tocar cuestiones importantes, que se tratarán con mayor profundidad en la sección que atañe al sistema de civilización democrática. Sin embargo, en este punto responderé brevemente a estas preguntas como parte de nuestro examen de naturaleza social. De acuerdo a los paradigmas imperantes de la civilización, todos los acontecimientos eran cosa del destino, y todo ha sucedido como tenía que suceder. Estamos cumpliendo nuestro destino. Todas las construcciones metafísicas se basan en esta idea. El análisis de la civilización democrática conlleva, sin embargo, una interpretación distinta de la civilización y las formas sociales en ella. También enfoca de manera diferente la continuación y la transformación de la sociedad neolítica. La realidad social no es la que las ciencias sociales eurocéntricas afirman que es. Se pueden hacer interpretaciones que se acercan más a la verdad. La sociedad no surge de la manera en que nos han hecho creer. Es importante poder ver la diferencia entre los discursos normalizados y la realidad, así como reconocer el vínculo entre estos discursos y el sistema de civilización central dominante. Muchas afirmaciones categóricas que se han impuesto como verdad indiscutible y se han presentado en nombre de las ciencias sociales son en realidad propaganda. Quieren ocultar la verdad. Muchas escuelas de ciencias sociales, incluso aquellas promovidas por el socialismo científico, se han visto influidas por el liberalismo. Estas cuestiones deben aclararse, al menos en cierta medida, de lo contrario se pueden producir errores. Si identificamos los problemas sociales en su origen, podremos interpretar su desarrollo de manera más realista. En lugar de dividirlos en categorías básicas, presentarlos como etapas clave de un proceso es más fructífero. Así se puede abordar el problema en su totalidad.